Bendiciones, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo y hoy Dios tiene un tiempo tan hermoso, tan poderoso para cada una de nosotras. Vamos a orar para que el Señor nos hable, nos conforte, nos revele, nos transforme a través de su palabra. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti glorificando tu nombre, exaltándote, Señor, dándote gloria y dándote honra, porque eres tan bueno, eres tan maravilloso. Gracias, Señor, porque nos permites unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, como mujeres, como un solo movimiento, Padre, a leer tu palabra. Hemos decidido, nos hemos determinado a no ser como las demás mujeres. Nos hemos determinado a ser mujeres, Señor, que se sostienen en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, Señor. Nos hemos decidido, nos hemos determinado a sostenernos de tu palabra, lo que ha salido de tu boca, lo que tú has dicho, Señor, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestra empresa, lo que ha salido de tu boca, Señor. Nos hemos determinado a creerlo, Señor, a aferrarnos a eso, porque tú no mientes, tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Es una palabra que transforma, que conforta, que consuela, que renueva. Y es eso, Señor, lo que está sucediendo en nuestra vida. Por eso la leemos todos los días. Por eso nos aferramos a cada promesa, Señor, porque creemos que lo veremos cumplido. Lo veremos cumplirse en mi vida. Dígale, mujer, yo lo veré cumplirse en mi vida. Lo veré cumplirse en mi casa. Lo veré cumplirse en mi generación. Cada palabra que ha salido de tu boca, cada palabra que leemos, cada palabra que escuchamos, Señor, cada palabra revelada a nuestro corazón, Padre, es una promesa viva, es un memorial, Señor, de lo que tú vas a hacer, de la victoria que nos vas a entregar, de lo que estás haciendo en nuestro interior, Señor, de lo que estás transformando, porque no somos las mismas mujeres de hace 3 meses, no somos las mismas mujeres de ayer, no somos las mismas mujeres, Señor. Tú nos estás transformando, nos estamos dejando moldear, nos estamos dejando quitar todo, Señor, todo lo impuro, toda la escoria, toda la basura, Señor, que no te pertenece, que no nos sirve para glorificarte a ti, Señor. Y por eso, Padre, estamos en tus manos en este momento para que tú una vez más te glorifiques en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mujeres, hoy vamos a leer el capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18. Y ya en este tiempo, en esos 3 capítulos, va a entrar en escena un profeta que es muy conocido por todas, que es el profeta Elías. Ya entra en escena el profeta Elías y vamos a ver qué fue lo que pasó con este gran hombre de Dios. Pero antes vamos a leer el capítulo 16, que es una continuación del capítulo que leíamos anteriormente del reinado de Baasa. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole la ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam y como lo había destruido. Reinado de Ela y de Zimri.
En el reinado 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años, y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado, en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri, y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el reinado 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, en ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, y general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Versículo 21, reinado de Omri. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el pueblo que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió, y Omri fue rey en el año 31 de Asa, rey de Judá. Comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 6 años, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri, todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en los libros de las crónicas de los reyes? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo, Acab, su hijo. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Amén. Bueno, vemos que continúa
el pecado, continúan los reyes que hacen lo malo ante los ojos de Dios. Estos versículos de la profecía de Jehú contra Baasa, y aunque no sabemos cómo se cumplió, Dios destruyó a los descendientes de Jeroboam por sus grandes pecados. Y aún así Baasa repitió los mismos errores, no aprendió del ejemplo de aquellos que estuvieron antes de él. No se detuvo a pensar que su pecado sería castigado. Y mujeres, yo creo que algo muy importante es que tenemos que aprender de nuestro pecado. Tenemos que aprender también de las experiencias de otros y de la vida de aquellos cuyas historias se relatan en la Biblia para no repetir errores. Pero qué difícil, ¿verdad? A veces creemos que a nosotras no nos va a pasar, que eso no va a pasar en nuestra familia, que las consecuencias no van a llegar, que eso le pasó a aquel, pero eso no me va a pasar a mí, que eso le pasó a aquella, pero a mí no me va a tocar. Pero tenemos que ver la vida de los otros y aprender también de los errores que los demás cometen. También cada cosa que nosotras hemos pasado en nuestra vida, en el pasado, son lecciones que hoy tenemos que tener aprendidas. ¿Para qué? Para no volver a cometer esos errores. Dice que yo te levanté del polvo y te puse como príncipe del pueblo, pero tú has dado en él camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Y esto de a ira, quiero destacarlo porque ira en hebreo es chas, C-H-A-A-S, exasperar, apenar, molestar, provocar, enojar. Y esta palabra representa el tipo de ira que proviene de una irritación continua, no la ira que surge sin razón de repente, no. Chas se acerca más al verbo exasperar que al sustantivo ira. El verbo chas generalmente se traduce como provocar a ira. Entonces es ese tipo de ira que proviene de esa irritación continua, de algo que es continuo. El cuarto rey, sí fue Ela y Sinri. Ela, hijo de Baasa, gobernó como un malvado casi 2 años y un día. Cuando estaba borracho fue asesinado por Sinri, quien dispuso de todos los sobrevivientes de la casa de Baasa, y esto representó el cumplimiento de la profecía de Jehú y puso el fin de la dinastía de Baasa. Sinri fue el 5º rey de Israel, reinó solamente 7 días. Cuando el pueblo descubrió lo que había hecho a Ela, seleccionó a Omri como su capitán y se rebeló. Temiendo ser capturado, Sinri se suicida después de quemar el palacio. El pueblo, todo Israel, demostró su indignación ante los actos de traición y el asesinato por Sinri. Entonces coronan a Omri como rey, siguiéndolo para sitiar la capital. Como en el caso de los antecesores, el texto explica la muerte de Sinri en términos espirituales. Aunque se suicidó, la causa del fallecimiento fue el pecado. La compra, vemos también, quería hablarles de esto también. Con el vacío de poder dejado por la muerte de Sinri, la mitad del pueblo de Israel siguió a Omri y la otra mitad sigue a Tibni. Sin embargo, Omri tomó la iniciativa y se libró de Tibni. Como 6º rey del norte, Omri perpetuó la apostasía de Jeroboam, siguió su mismo legado. Omri comenzó su reinado cuando se gestaban dimensiones políticas en Israel. Después de que se suicida el rey Sinri, el ejército israelita elige a Omri, su general, como el siguiente rey. Tibni, el principal rival al trono de Omri, muere. Omri fue luego comenzó su malvado reinado. Siguió igualmente como lo hizo Jeroboam. Durante sus 12 años de gobierno sobre Israel fue un líder muy astuto, fue muy capaz, organizó la construcción de una nueva ciudad capital que es Samaria. La compra y la designación de Samaria como capital de Israel fue el logro más importante de este reinado de Omri.
se destaca, el narrador lo destaca en la historia espiritual de la nación. La evidencia extra bíblica indica desde una perspectiva secular que Omri fue un gobernante notorio y respetado por los reyes vecinos. Por ejemplo, un documento asirio que data de aproximadamente 733 años antes de Cristo se refiere a Israel como tierra de Omri. Tierra de Omri. Entonces sí fue un reinado destacado, pero no le interesó la condición espiritual de la nación, y a propósito llevó a Israel a alejarse de Dios para poder tener en sus manos mucho más poder. Samaria, el logro más notable de Omri fue la construcción de la ciudad, que iba a ser la nueva capital de Israel. Siquem fue la que sirvió de capital a las 10 tribus del norte por un breve periodo de tiempo. Luego Jeroboam la traslada a Tirsa, donde permaneció hasta que Omri la llevó a Samaria. Samaria la hacía casi inexpugnable y resistió terribles asaltos hasta que finalmente fue capturada por los asirios en el 722 a.C. Samaria se repobló con extranjeros que introdujeron prácticas idólatras. Los matrimonios de estos extranjeros con los nativos judíos creó la etnia de los samaritanos, quienes eran odiados por los judíos en los tiempos de Jesús porque se consideraban impuros. Esta nueva capital de Omri, Samaria, ofrecía algunas ventajas políticas. Era su propiedad personal, por lo tanto tenía control total sobre ella. Estaba ubicada en la cima de una colina, de un monte, lo que la hacía más fácil su defensa. Omri muere antes de terminar la ciudad, por lo tanto su hijo Acab la terminó construyendo no solo el hermoso palacio de marfil, sino además un templo para el dios Baal. Samaria sirvió como una ciudad capital durante el resto de la dinastía de Israel hasta que cayó delante de los asirios. Vemos cómo Asa se convirtió en rey de Judá cuando Jeroboam aún estaba en el trono de Israel. Asa sigue como monarca en el sur, mientras que el norte estaba bajo los reyes de Nadab, Baasa, Ela, Sinri y Omri. Asa todavía gobernaba cuando Acab, el séptimo y peor de los reyes de Israel, ascendió al trono. Entonces aquí logramos ver que en Judá el reino del norte tenía una estabilidad política. No era mejor rey que los que habían pasado por Israel, pero tenían una estabilidad política. Tenían un gobernante que había tenido perpetuidad. En Israel vemos cómo uno hacía lo malo delante de los ojos de Dios, pecaba, se mataban entre ellos mismos, venía otro, y así continuamente. Perdón. En el norte no pasaba así. Vemos cómo el relato de la historia de Israel bajo el reinado de Acab se va a extender hasta el capítulo 22, pero el resumen de su maldad establece el contexto para mayor protagonismo de la actividad profética en los siguientes capítulos. Los actos de Acab fueron tan atroces que en comparación con los pecados de Jeroboam parecía un juego de niños. Entre sus numerosos fracasos morales, este hombre se llega a casar con Jezabel, quien era una celosa participante del culto de Baal. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Jezabel. En hebreo significa Baal exalta, impura. Era hija de Ed Baal, rey de los sidonios, es decir, los fenicios. Pecó al casarse con una cananea. Él peca al casarse con ella. Este matrimonio representó la aceptación oficial de las prácticas inmorales y de la idolatría de su esposa. Vemos que vamos a ver el rol de Jezabel en propagar la adoración a Baal. El legado de la maldad de Jezabel, se extendió hasta la época del Nuevo Testamento, ya que el nombre en una carta a la iglesia de Tiatira está el nombre de ella. Y es que la malvada esposa de Acab, Jezabel, provenía de los fenicios de Tiro, donde su padre había sido sumo sacerdote y a la larga rey. Jezabel adoraba a Baal,
Para complacerla, Acab edificó un templo y un altar para Baal, promoviendo así la idolatría y guiando a la nación entera al pecado. Vamos ahora a leer el capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de hecho una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó de la vasija, menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios, aún a la viuda cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Bueno, y aquí vemos a un personaje muy importante, que es el profeta Elías. Elías, que en hebreo significa Yahvé es mi Señor, aparece sin ninguna ceremonia e inmediatamente después le declara a Acab que tan cierto como vive Jehová Dios de Israel, vendría una sequía sobre la tierra. Vemos que Dios respondió al peor de los reyes de Israel, levantando a uno de los más grandes y poderosos profetas del Antiguo Testamento, a Elías Tisbita. Los de Tisbita alude que era la ciudad de Tisbe en Galaad, y el significado de la profecía que anunciaba el cese de las lluvias se entiende mejor cuando recordamos que quienes adoraban a Baal creían que en estos días controlaban las lluvias.
Los adoradores de Baal creían que este dios de la fertilidad podía producir lluvia. Por lo tanto, que Dios la retuviera los desafiaba directamente y constituía una clara señal de juicio. Y en efecto, Elías atacó a fondo el balaísmo y retó así a su denominado Dios, proclamando que Jehová, Dios de Israel, era quien dominaba los elementos de la naturaleza. Esta primera profecía y cumplimiento inmediato confirmaron de manera explícita que Elías era un profeta verdadero. Elías fue uno de los primeros de una larga línea de profetas importantes que envió tanto a Israel como a Judá. Israel, el reino del norte, no tuvo reyes fieles. A lo largo de su historia, cada uno de los reyes fue malvado y llevaron al pueblo a la adoración de dioses paganos. Quedaban ya muy pocos sacerdotes de la tribu de Leví y la mayoría se habían ido a Judá. Y los sacerdotes designados por los reyes de Israel eran corruptos y eran ineficaces. Debido a que no había algún rey o sacerdote que llevara la palabra de Dios al pueblo, Dios llamó profetas para que trataran de rescatar a Israel de la decadencia moral y espiritual en la que habían caído. Durante los siguientes 3 años, estos hombres y mujeres van a jugar un papel vital en ambas naciones, al alentar al pueblo y a los líderes a que regresaran a Dios. Aquellos que adoraban a Baal creían que era el Dios que traía las lluvias y las cosechas abundantes. Así que cuando Elías entra en la presencia del rey Acab, que adoraba a Baal, y le dice que no habrá lluvia durante varios años, Acab se queda consternado. Acab había construido una fuerte defensa militar, pero esta no ayudaría en nada durante la sequía. Tenía muchos sacerdotes de Baal, pero no podía hacer llover. Elías confrontó con valor al hombre que había llevado al pueblo al mal y le habla de un poder mayor que cualquier dios pagano, el Señor, el Dios de Israel. Cuando la rebelión y la herejía estaban en pleno apogeo en Israel, Dios respondió no solo con palabras, sino con acciones. Al hacer lo que Dios le ordenó, Elías experimentó la fidelidad del Señor al darle de comer, al sustentarlo, al abastecerlo. Por la mañana y por la tarde vemos cómo recibió carne y recibió pan aún en medio de la hambruna. El nombre de Elías tuvo un rol prominente en la escritura, y es que se vincula su ministerio durante el reinado de Acab con la profecía de la venida del día de Jehová en Malaquías 4:5, con el anuncio de Juan el Bautista respecto a Jesús como el Mesías y con la transfiguración de Jesús. Fue un hombre realmente importante. En una nación en la que la ley requería que se cuidaran a sus profetas, es irónico que Dios se valió de cuervos, que eran pájaros inmundos, y de una viuda, que era una extranjera del territorio natal de Jezabel, para cuidar a Elías. Cuando se secó el arroyo, la palabra de Jehová lo envía a Sarepta, y el profeta caminó sin cuestionamientos unos 130 a 145 kilómetros de distancia. En Sidón, que era la ciudad natal de Jezabel, Dios tiene ayuda donde menos se espera, mujeres. Dios nos bendice de formas que van más allá de nuestras pobres definiciones o de nuestras limitadas expectativas. No importa cuán amargas puedan ser nuestras pruebas en este momento o cuán desesperantes parezca nuestra situación, debemos buscar la mano de Dios que es generosa. Ahí podemos encontrar su provisión, ahí podemos encontrar la providencia en los lugares más extraños. En Sidón, que era la ciudad natal de Jezabel, Elías estaba a una distancia segura de Acab y quizá en el lugar donde menos lo buscaría el rey. Lo más importante es que el Señor siguió supliendo las necesidades de Elías mediante otra
fuente realmente inverosímil, una viuda gentil y pobre cuyo papel demuestra que Dios incluye a los gentiles en su plan eterno de salvación. Y realmente en ese tiempo escaseaba la gente temerosa de Dios en Israel. Y aunque el pedido de agua de Elías tal vez fue una prueba para identificarla como una mujer de Dios, una mujer que él había elegido, a diferencia de entre sus respuestas a las solicitudes del profeta, primero agua, que ella fue a buscar de inmediato, pero donde le pide el bocado de pan, que era el alimento, ella no tenía. Y también podía demostrar que la falta de alimento estaba más relacionada con su viudez y juventud que con las repercusiones económicas de la sequía en Israel, que al parecer también afectó a Sidón. Sarepta, que era la ciudad de la costa mediterránea en Fenicia, donde se realizó el primer milagro de Elías a una mujer viuda que apenas tenía que comer. Elías le pidió la entrega del último bocado que le quedaba. Si lo hacía, Dios le daría provisiones que no se agotarían. La mujer realmente se sobrepuso al temor y respondió con fe, y Dios cumplió su promesa. Y es que cuando la viuda de Sarepta se encuentra con Elías, ella pensó que estaba preparando su última comida, pero un simple acto de fe, mujeres, produjo un milagro. Ella confió y le dio todo lo que quedaba para comer a Elías. Y es que la fe es el paso entre la promesa y la seguridad. Mujeres, los milagros aparecen tan fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Por nuestra fe tan débil. Pero todo milagro, pequeño o grande, comienza con un acto de obediencia. Quizá no veamos la solución hasta que demos el primer paso de fe. Debemos darle una oportunidad de Dios. Debemos darle esa semilla de fe. Y este episodio nos enseña a invitar a Dios a usar su ilimitado poder en cada contexto de nuestras limitaciones de recursos y circunstancias. En él encontramos dos importantes principios para nuestra edificación en este día. Primero, debemos ofrecer algo que nos sea necesario, algo que sea sacrificio. Y este es el tipo de dádiva que requiere nuestra fe. Esta mujer tenía necesidades personales, tenía necesidades familiares, pero ofrendó para sostener el ministerio y la vida de Elías, el profeta de Dios. Entonces Dios le proporcionó abundante provisión. Segundo, esta mujer dio primero, activó el milagro, dándole primero al profeta. Y por espacio de casi 3 años, Dios multiplicó la harina, Dios multiplicó el pan. Saben, mujeres, cada dádiva que nosotras damos provoca que algo suceda en lo eterno, y es el principio de la siembra y la cosecha. Sin Dios nosotras no podemos. Debemos dedicarle a Dios nuestras dádivas. No sé qué tipo de dádiva puedas estar necesitando darle a Dios, pero todo lo que nosotras sembremos lo vamos a recoger. ¿Para qué? Para que las provisiones comiencen a fluir, para que Dios comience a multiplicarlo. Vemos que aun cuando Dios ha obrado un milagro en nuestras vidas, muchas veces nuestros problemas pueden no haberse acabado. El hambre era una experiencia terrible, pero lo peor estaba por venir. La provisión de Dios nunca se nos da para que podamos descansar en ella. Debemos depender de Dios tan pronto como surja una nueva prueba. Vemos cómo la expresión "no quedó aliento en él" hace una referencia a que el niño murió. El muchacho había muerto. Y la madre, angustiada, culpa a Elías de matar a su hijo como castigo por sus iniquidades. En hebreo, avón, pecado, que es el castigo o las consecuencias de ella. Pero vemos cómo
el profeta Elías y refleja una genuina tristeza y una compasión por la viuda. Elías volvió a ordenarle que le diera a su hijo. Y vemos cómo Elías le ordena que le dé al hijo, y el significado de las acciones específicas con que el profeta acompaña su oración realmente es incierta. Sin embargo, el texto afirma que no le transfirió mágicamente su vida al muchacho ni la enfermedad de este a sí mismo. Clamó específicamente a Yahvé como el único Dios que podía volver el alma del niño a él. Número 3, cuando le devolvió el niño a su madre, no se atribuyó el milagro, sino que le dijo simplemente: mira, tu hijo vive. Y las palabras de esta mujer revelan que el milagro ratificó el ministerio de Elías como vocero de Dios. Ella no le estaba alabando al profeta, sino que lo estaba reconociendo como que realmente había sido el vocero de Dios. Vemos aquí cómo comienza el ministerio del profeta Elías, cómo sale en escena y cómo Dios lo usa en 2 milagros. Cómo se comienza a levantar. Y vemos también el ejemplo de la viuda de Sarepta, una mujer de fe. Y aquí vemos cómo la generosidad hacia Elías proveyó también sustento para ella y su hijo, cómo el servicio a los demás complace a Dios. Vamos a leer ahora el capítulo 18. El capítulo 18, que tiene como título: Elías regresa a ver a Acab. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarle él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora me dices tú: ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo
dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña. Y ninguno pondrá fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerle el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar a Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Versículo 41. Elías ora por la lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab:
unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezabel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Amén. Wow, bueno, este es un capítulo muy importante y yo creo que la mayoría conocemos sobre la muerte de los sacerdotes de Baal. A pesar de ser un funcionario de alto rango al servicio militar de Acab, Abdías era devoto de Yahvé y salvó a 100 profetas del Señor de las manos asesinas de Jezabel. Tras casi 3 años de sequía, se cuestionaba quién era realmente el Señor Rey de Israel, Jehová o Baal. Y esto es impresionante, cómo el conflicto sería resuelto con una disputa sobre el monte Carmelo. Abdías, que se menciona aquí, era seguramente un creyente en el Señor, pero no el profeta Abdías, autor del libro que lleva su nombre. A pesar de que Elías estaba en su confrontación con Acab y Jezabel, no era el único en Israel que creía en Dios. Abdías había sido fiel al esconder a 100 profetas que todavía seguían leales a Dios. La reacción de Abdías a las órdenes de Elías es similar a la de la viuda ante la muerte de su hijo. Aquellos cuya fe ha sido probada de maneras poderosas en el pasado seguramente enfrentarán más pruebas de esa fe, que en realidad son oportunidades para demostrar su confianza plena en el Señor y así glorificarlo por su fidelidad. En esta única referencia directa al Espíritu en el versículo 12, al Espíritu Santo en Primera de Reyes, aparentemente el Espíritu Santo transportaba a Elías de un lugar a otro en algunas ocasiones. Felipe pasó por una experiencia similar de acuerdo con Hechos 8 del 39 al 40. Para consideraciones en torno al Espíritu Santo vamos a irlo viendo pues más adelante, ¿verdad? Elías aclaró rápidamente que la sequía no había sido responsabilidad suya, sino una consecuencia de que Acab no hubiese reconocido al Señor y se hubiese dejado seducir por Jezabel junto con todo el pueblo de Israel para rendir culto a Baal. Y es que con este saludo, él culpó al profeta por la sequía, llamándole que turbas a Israel. Y Elías inmediatamente corrige al instante a Acab, porque todo se debía a Acab y la casa de Omri, que habían destruido a Israel en su pecado. Elías invitó a una prueba de fuerza entre sus dioses y Jehová. Todo Israel debía observar la disputa entre los profetas protegidos por Jezabel. Baal era la máxima deidad masculina de los cananeos y los fenicios. Simbolizaba la fuerza positiva de la naturaleza. Acera aparecía como la mujer de Baal en la mitología cananea. En vez de adorar a Dios verdadero, Acab y su esposa Jezabel adoraban a Baal, el dios más popular de los cananeos. Por lo general, los ídolos de Baal, eran moldeados en forma de toro, representando la fortaleza y la fertilidad y reflejando hambre de poder y de placer sexual. Acab le hace caso al profeta y convocó a 850 profetas paganos en el monte Carmelo para comparar la inteligencia y el poder con Elías. Los reyes malvados odiaban a los profetas de Dios porque hablaban en contra del pecado y la idolatría, minaban su control sobre el pueblo. Con la ayuda de los reyes malvados, muchos profetas paganos se levantaron para combatir las palabras de los profetas de Dios, pero Elías mostró al pueblo que al hablar una profecía no era suficiente, se necesitaba el poder de Dios, un Dios viviente que cumpliera. Vemos como el objetivo de la competencia era probarle a todo el pueblo que solo Jehová era Dios, no Baal. No se podía seguir a ambos, y aunque políticamente estaban bajo la autoridad de un rey que se había vendido al paganismo, Elías los confrontó con la verdad de que no hay posición intermedia respecto a la autoridad espiritual.
Escoger cualquier otro Dios implica rechazar a Yahvé. Elegir seguir a Yahvé exigía rechazar todo ritual, todo rival u oponente. El derecho de Dios sobre el pueblo era exclusivo. El pueblo, no los profetas paganos ni a un rey. Tenían que acordar continuar con la competencia. Elías le dice al pueblo que se acerque a él para observar todo lo que hacía. Me causa, realmente me sorprende, ¿verdad? Cómo Acab le hace caso y convoca a todos, sin dudar. Elías desafió al pueblo a tomar una decisión de seguir a quien quiera que fuera el verdadero Dios. Muchos de ellos, sin embargo, sabían que Dios era Jehová, pero disfrutaban de los placeres pecaminosos y de los beneficios que obtenían al seguir a Acab y su adoración idólatra. Mujeres, es importante tomar partido por Dios. Si solo nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea placentera y sea fácil, algún día descubriremos que hemos estado adorando a un Dios falso. Y que va a llegar la muerte, sea natural o sea espiritual. Vemos aquí el clásico reto de Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis? Denunciaba la hipocresía de la gente. Debían seguir al Señor con todo su corazón o darle la espalda por completo. No podían estar a medias. Humanamente, la probabilidad de 850 a 1 o 450, que eran los de Baal, a 1 era casi nula, pero nada es imposible para el Dios de Israel. Los profetas de Baal se pasaron 6 horas clamando. Se deshicieron en alabanza durante toda la tarde y nadie les contestó. Su Dios estaba en silencio porque no eran real. Los dioses a los que nos vemos tentadas, mujeres, a seguir no son ídolos de piedra o de madera, pero son igualmente falsos, son igualmente peligrosos porque nos hacen depender de otras cosas y no de Dios. El poder, la posición, la apariencia, las posesiones, esas posesiones materiales pueden llegar a convertirse en nuestros dioses si les dedicamos nuestras vidas. Pero cuando llegue el tiempo de crisis y ya no esté la posición, cuando llegue el tiempo de crisis y perdamos nuestro ídolo trabajo, cuando llegue el tiempo de crisis y nuestros hijos se vuelvan rebeldes, nuestros esposos caigan desesperadamente, vamos a tener que clamar a Dios, porque es el único que nos puede ofrecer una respuesta verdadera, una guía y una sabiduría. Hoy es un día para quitar todo ídolo de nuestra vida. Todo ídolo de nuestra vida. No podemos estar a medias. No podemos estar viviendo en pecado y adorando a Dios. No podemos adorar a ambos. O estamos con uno o estamos con otro. Vemos que Elías le dice al pueblo que se acerque, que ya dejen de estar viendo a eso, que no hicieron nada. Vean cómo se burlaba. Le dice: acérquese, pueblo, para que observen todo lo que Dios va a hacer. Vemos que edifica un altar con 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel en el nombre de Jehová. Y esto requería valentía, porque podría haber ocasionado que algunas personas se enojaran, porque era un recordatorio silencioso de la división entre las tribus. Mientras las 10 tribus del norte se llamaron a sí mismo Israel, que este era el nombre que originalmente había recibido las 12 tribus en conjunto. La hora del holocausto vespertino correspondía aproximadamente a las 3 de la tarde. Vemos que se edifican las piedras, se edifica el altar, ya que para Dios seguían siendo un solo pueblo, aunque las tribus habían sido divididas en 2 naciones, que diferenciaba a este pueblo de todas las otras naciones, que le había sido dada palabra de Jehová y se le había puesto a Israel de nombre. Al empapar el sacrificio y el altar con agua y llenar la zanja a su alrededor, solo el Dios verdadero podría encender el holocausto.
Y vemos cómo Dios envió fuego desde los cielos para Elías. Y esto es impresionante porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios envió el fuego desde los cielos para Elías y Él nos ayudará a completar lo que nos ha mandado a realizar. La prueba, mujeres, puede ser no tan dramática en nuestra vida como la fue en la de Elías, pero Dios hará accesibles los recursos de manera creativa para lograr el propósito que Dios ha depositado en nuestra vida. Él nos dará la sabiduría para educar a nuestros hijos. Él nos dará la sabiduría para ser esa columna, esa mujer sabia en nuestra familia. Dios nos dará el valor para levantarnos en favor de la verdad. Dios nos dará los medios, y reciba esta palabra, levante su mano y recíbala, porque Dios nos dará los medios para ayudar a otros en necesidad. Dios nos dará la sabiduría, la inteligencia para salir adelante. Como Elías podemos tener fe en que sea lo que Dios nos mande a hacer, Él proveerá lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Él nos lo dará. Podemos aprender muchísimo sobre la oración de Elías. En primer lugar, aunque hemos recibido la promesa de la provisión de Dios, no debemos dejar de orar para que ésta se cumpla. Número 2, nos enteramos cómo oraba cuando leemos que postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Humillación. Y en tercer lugar, vemos la importancia de perseverar en oración cuando comprobamos que Elías oró 7 veces. En cuarto lugar, comprendemos la necesidad de la fe cuando nos damos cuenta que Elías creyó en su oración. Él creyó que sería respondido antes de que la respuesta llegara. Y eso lo explica Juan 5 del 17 al 18, cuando explica que la oración de un cristiano puede ser tan efectiva como la de Elías. Dios respondió y hizo algo extraordinario, tanto así que todo fue consumido. La llegada de las lluvias sirvió como la demostración de que Baal era impotente ante Jehová, Dios de Israel. Elías recibió poder de la mano de Jehová para adelantarse al carro de Acab y llegar antes a Jezreel desde el monte Carmelo, una distancia de unos 40 kilómetros. Y la frase "la mano de Jehová" es la fórmula que se usa para referirse a la inspiración divina de los profetas. Es directamente el Espíritu Santo. Aquí Elías recibió una fuerza sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios para realizar el milagro. Elías corrió casi 10 kilómetros de regreso a la ciudad para poder dar a Acab la última oportunidad de volverse de su pecado antes de reunirse con Jezabel en Jezreel. Su carrera aseguró además que llegara a Jezreel la historia correcta de lo que había sucedido. Elías tenía un compromiso leal con Dios y nos impresiona y nos presenta un reto. Fue enviado para confrontar. Él no fue enviado ni para consolar. Él fue enviado para hablar las palabras de Dios a un rey que a menudo rechazó su mensaje solo porque era Elías el que lo traía. El profeta escogió seguir adelante solo con su ministerio para Dios y pagó por esta decisión, experimentando el aislamiento de otros que también eran fieles a Dios. Y es interesante pensar en los sorprendentes milagros que Dios llevó a cabo por medio de Elías, pero haremos bien si nos centramos en la relación que tenían ambos. Todo lo que sucedió en la vida de Elías comenzó con el mismo milagro que está a nuestro alcance. Él respondió al milagro de poder conocer a Dios. Poder conocer a Dios. Elías luchó con sentimientos aún después de todo lo que él hizo. Luchó con la depresión y con muchas cosas. Fue un profeta de Israel famoso, dramático, predijo el comienzo y el final de la sequía 3 años. Fue usado por Dios para resucitar a un niño, representó a Dios en una prueba de fuerza con los sacerdotes de Baal.
En el Nuevo Testamento apareció con Moisés y Jesús en la escena de la transfiguración. Decidió trabajar solo y pagó por ello con aislamiento y soledad. Huyó cuando tuvo temor, se deprimió. Pero de él aprendemos que nunca estamos tan cerca del fracaso como en nuestro momento de mayor victoria. Y nunca estamos tan solos como parece que nos sentimos. Dios siempre está con nosotras. Y Dios habló con mayor frecuencia en susurros persistentes que a gritos. Y esto es impresionante, porque se van a levantar muchos profetas falsos que trabajan con propósitos políticos para beneficios de ellos mismos, que abundan en posesiones, que daban mensajes falsos, que dicen solo lo que el pueblo quiere escuchar, que dicen ser verdaderos profetas, que trabajan con propósitos espirituales para servir a Dios y al pueblo, pero eso no agrada a Dios. Se van a levantar verdaderos profetas que trabajan con propósitos para servir a Dios, que aunque posean poco o nada, van a glorificar a Dios, que van a dar el mensaje verdadero, que van a decir solo lo que Dios les indica, sin importar lo poco popular que sea el mensaje. Los profetas falsos fueron un obstáculo para poder llevar la palabra de Dios al pueblo. Llevaban mensajes que contradecían las palabras de los verdaderos profetas. Daban mensajes que apelaban a la naturaleza pecaminosa y consolaban sus temores. Los falsos profetas dijeron al pueblo lo que éste quería escuchar. Cuidado, aquí hay banderitas rojas. Los verdaderos profetas dan a conocer la verdad de Dios. Y eso debe quedar guardado en nuestro corazón. Las bendigo, mujeres, y su palabra, que tengan un día glorioso, que reflexionemos en esto, reflexionemos en cómo está nuestra vida el día de hoy. Y si hay ídolos, si nos hemos vuelto y estamos en ambos bandos, bueno, hoy es un día para determinar seguir al Dios Todopoderoso. Las bendigo en el nombre de Jesús.